Hola a todos, bienvenidos a la Biblioteca de la Historia. En el programa de hoy tenemos el placer de contar de nuevo con el historiador y divulgador histórico Óscar Hernández. Bienvenido, Óscar. Hola Gerión, buenos días. Como siempre, es un gran placer estar aquí en la Biblioteca de la Historia para hacer divulgación histórica de calidad y para seguir avanzando en esta serie sobre Calígula. Yo la verdad es que Mm, tengo que decir que tienes que estar contento de que yo creo que en Internet, no, en todo Internet no hay una sola serie dedicada a Calígula que sea tan grande y extensa. Exactamente. Luego, Óscar, yo pienso que luego te comprarán los derechos, ¿no? De todos estos programas porque la verdad que estás haciendo un trabajo estupendo, recopilando toda la información que hay sobre Calígula y poco a poco nos las vas trayendo en los programas que vamos haciendo y bueno, vamos desgranando su vida, vamos contando cosas de las que no se hablan y bueno, y también se va desmitificando, como hicimos en el programa anterior, la vida de Calígula y todas esas cosas, toda esa leyenda negra que se ha vertido sobre él. Así que, bueno, para mí es un placer. Mm. Y pues, Bueno, sí. sí, sí, Oscar. No, sí, simplemente iba a decir que sí, efectivamente, en ese anterior programa llegamos como, digamos, al clímax, ¿no? A la cumbre de esta saga, al desmontar uno por uno todos los bulos históricos relacionados con Calígula y todas esas exageraciones y descontextualizaciones y demás, para tratar de acercarnos un poco al personaje real detrás de la leyenda negra. Eso es. Bueno, para todo aquel que no conozca a Óscar, pues es graduado en Historia por la Universidad de La Laguna en Tenerife. Su pasión por la historia comenzó allá en el año 2014 con su proyecto de divulgación Historiae, en el que trata de enseñarnos la historia de la humanidad pues de una forma rigurosa, muy profesional y amena. Además de traernos mucho contenido en su página web, en su canal de iVoox y en su canal de YouTube, pues también es muy activo en redes sociales, está en Facebook, Twitter, TikTok e Instagram. Oscar también ha colaborado como redactor en las revistas muy interesante, Historia Hoy y Egiptología 2.0, y también participa en otros podcasts como Velum Artis, Calamares a la Romana y La Biblioteca Perdida, entre otros. Y bueno, Oscar, vamos a seguir hablando de la biografía de Cayo Julio César Augusto Germánico, sobre Calígula. En los programas anteriores, que ya llevábamos unos cuantos, hemos hablado de toda la vida de Calígula desde su infancia hasta la llegada al poder como emperador de Roma. Hemos hablado de muchísimas curiosidades acerca de él, de las que se ha hablado poco y que son muy interesantes de conocer para así hacernos una idea amplia de cómo era este personaje. También nos hablaste de su relación con los senadores, algo muy curioso y a tener en cuenta. Ya en el programa anterior nos metimos de lleno con lo que nos gusta, ¿no? Con esos mitos sobre Calígula y nos hablaste de la realidad que había tras esos mitos y exageraciones. En total, nos trajiste 12 de esos mitos y nos explicaste, pues eso, cómo nos ha llegado el mito y qué pasó en realidad, ¿no? O sea, que fue un programa muy interesante y bueno, nos llevamos muchas sorpresas en ese programa. Y como parte de la leyenda negra también de Calígula, pues está su relación con las mujeres que le rodearon. Eso también son mitos de los que se han hablado mucho, pero preferiste dejarlos para hacer un programa aparte sobre ellos. Así que eso es lo que vamos a tocar hoy en este programa. Así que vamos a seguir con esta apasionante historia, Oscar. Hmm. Sí, en el anterior programa, como tú bien has dicho, abordamos 12 mitos y desde luego que podría haber hecho muchos más. De hecho, creo que en una primera selección te pasé unos 18 y después lo Sí, fui reduciendo porque dije, pues a lo mejor algunos de estos mitos que he incluido se merecen un programa monográfico para abordarlos, como por ejemplo
la relación de Calígula con la religión, Mm, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la política exterior de Calígula. Su política exterior en África, en el norte de Italia, ¿no? En todo lo que tiene que ver con la Galia, con Germania, etcétera. Y también hay un tema muy importante que merecía un programa individual, como es el tema de la relación de Calígula con las mujeres de su entorno, ya mm, sea sus 4 esposas o sus sí. 3 hermanas. Entonces, esto es lo que vamos a abordar aquí. Es cierto que algunas de las cosas que voy a decir las hemos mencionado de pasada en otros programas, pero aquí es donde va a quedar claro de una vez por todas, ¿no? De forma definitiva, si Calígula trataba bien a las mujeres o qué hacía con ellas. Ujú, Entonces, como decía, para empezar, vamos a abordar la relación de Calígula con sus 4 esposas, que fueron Junia Claudia, Livia Orestila, Loria Paulina y Milonia Cesonia. ujú, Estas 4 mujeres van a convivir con Calígula en un espacio muy corto de tiempo, en realidad. O sea, la primera, Junia Claudia, se casó con ella en el año 33, cuando todavía no estaba en el trono imperial, ¿no? Y murió al año siguiente de parto, en el ujú, año 34. Así que esa por lo menos no se divorció, sino que murió ujú, de muerte natural, ¿no? Después la segunda, Livia Orestila, se casó con ella en el año 37 y empezó un patrón que después se repetiría con Lolia Paulina, y es que me canso de ella muy rápido por diversos motivos y el matrimonio no dura ni un año. Entonces se casó con Livia Orestila en el 37 y en el 38 se divorció. Y lo mismo le pasó a Lolia Paulina. Se casó con ella en el 38 y se divorció en el 39. Y ujú, después de estos 2 matrimonios fracasados, más el primero, ¿no? Que acabó en muerte, llegó Milonia Cesonia, que fue la cuarta, y que esta sí que encajó. Esta sí que fue el alma gemela de Calígula. Y estuvieron casados desde el año 39, pues hasta que todos fueron asesinados. O sea, vale. el día que fue asesinado Calígula, pues también asesinaron a su esposa, a Milonia Ujú, Cesonia, y a su hija, que habían tenido una hija, que era Julia Drusila, que no tenía ni 2 años de edad, pues también la asesinaron, evidentemente. ostras. Ujú. O sea, Así que, bueno, que podemos decir que esta última esposa podía haber seguido con él durante muchos años, ¿no? Porque se sí, demostró que las anteriores esposas fue una relación muy corta y si con esta duró tanto tiempo es porque parece que la relación era buena, ¿no? sí, lo veremos a continuación, pero ya te avanzo que sí, o sea, que todas las fuentes coinciden en que Calígula y Milonia Cesonia tenían una relación muy buena, que eran almas gemelas, que eran Ujú, la media naranja del otro. vale, ujú, Pero perfecto. bueno, vamos a empezar con la primera, con Junia Claudia, de la cual ya hablamos un poco cuando dedicamos el programa a hablar sobre la vida de Calígula en Capri, ¿no? Con Tiberio, antes de llegar al poder. Pero recapitulamos un poco y pasamos un poco rápidamente para centrarnos en las otras. Sabemos que Tiberio hizo que Calígula se casara con Junia Claudia en el año 33, poco después, ¿no? de haberlo hecho adulto. O sea, cuando Calígula se hizo adulto, una de las cosas fue nombrarlo cuestor, y la otra fue, pues eso, conseguirle un matrimonio. En este caso con esta chica, Junia Claudia, que era hija de una persona que hemos mencionado y que después sería muy importante, ¿no? Como era el senador Marco Junio Silano. Ujú, Este hombre, ¿no? Que había sido cónsul sufecto en el año 15, después se convertiría en una de las personas de máxima confianza del emperador Calígula y uno de los que servirían de titiriteros al emperador, al menos en esos primeros años, en esos primeros meses, perdón, de su reinado.
Y para que conozcamos un poco quién era este Marco Junio Silano y por qué había recibido el honor de ser el suegro del futuro emperador, pues como dije, Marco Junio Silano había sido cónsul en el año 15, pero es que también era una de las máximas personas de confianza de Tiberio, porque era un adulador y un pelota de mucho cuidado. Y, por ejemplo, una de las medidas que presentó en el año 22 es, dijo, oye, pues, a lo mejor sería buena idea que datáramos los años no por el nombre de los cónsules que estaban en ejercicio, sino por el año del reinado del emperador. O sea, en vez de decir, estamos en el año de los cónsules Pito y Fulanito, pues decir, estamos en el año 15 del reinado de Tiberio. Pero al final, pues esa propuesta no prosperó, no salió adelante. Pero vamos, que el tío quedó retratado como el pelota que era al hacer este tipo de medidas. Y como decía, pues el matrimonio no duró mucho y porque ella murió de parto. O sea, se quedó pronto embarazada y murió en el parto. O sea, ya sabemos que esta es la realidad chunga, ¿no? Que hemos tenido a lo largo de toda la historia de innumerables miles de mujeres que mueren durante el parto por complicaciones. Sí. Y este fue el caso. Y para mayor drama, por lo visto, el hijo, que también murió, pues era un varón. Así que ahí fue como doble drama, ¿no? Muere mi esposa y muere mi heredero. Así que hasta ahí llegó el primer matrimonio de Calígula. Lo cierto es que las fuentes, en este caso Suetonio y Tácito, no nos hablan más acerca de esta chica. No sabemos absolutamente nada más. No sabemos ni siquiera cómo era la relación entre Calígula y Junia Claudia durante esos meses que estuvieron casados. Así que poco más podemos decir. Después, Calígula estuvo unos años de soltero o de viudo, como queramos decirlo. Desde que murió Junia Claudia en el 34, no volvió a casarse hasta el año 37, cuando ya él estaba ¿no? en el trono imperial. Y curiosamente, se casó poco después de su enfermedad, esa terrible enfermedad que él tuvo a finales del 37, en el que casi se lo intentan cargar, ¿no? Se le intentan buscar sucesor rápidamente. Y cuando él se recuperó, dijo, oye, yo necesito un heredero. Es urgente tener un heredero para que, por si me pasan cosas como esta, ¿no? Si vuelvo a enfermar, si me muero de repente, pues al menos tener un heredero claro. Entonces, pues enseguida buscó una persona para casarse. Y en este caso fue una chica que por no saber nada de ella, es que ni siquiera sabemos cuál es su nombre verdadero. O sea, fíjate el nivel de conocimiento que tenemos sobre ella. Por ejemplo, Suetonio, nuestro querido Suetonio, la llama Livia Orestila. Y ese es el nombre, digamos, más aceptado, ¿no? O más visto en los libros. Pero es cierto que, por ejemplo, Dion Casio no la llama Livia Orestila, la llama Cornelia Orestina. O sea, un nombre bastante distinto. Entonces, no sabemos con cuál quedarnos, ¿no? Por lo general, ya te digo que solemos usar más de Livia Orestila, pero vamos, que tampoco sabemos a ciencia cierta por qué Dion Casio dice que se llama Cornelia Orestina. Pero bueno, el curioso. caso es que sí, el caso es que puede ser que fuera porque Dion Casio la relacionara a lo mejor con la gens y dijera, pues el padre era Cornelio, pues es Cornelia, aunque no sé, puede ser que fuera por eso, me viene a la cabeza. Sí, pues quién sabe. Pero aquí, por lo general, entre Suetonio y Dion Casio, como decía, pues la gente tiende a creer más a Suetonio que a Dion Casio. Pero, como ya hemos dicho multitud de veces, sobre todo en el programa anterior, pues Suetonio es una persona poco fiable. Poco fiable en lo que se refiere a Calígula. Y también te lo transmite en los
referente a la relación del emperador con esta segunda esposa, porque te dice que, bueno, creo que lo mencionamos en el anterior programa como uno de los bulos. Suetonio nos cuenta que Calígula robó a su esposa, ¿no? Sí, A Livia Orestila, el día de la boda con otro hombre, con sí. Gallo Calpurnio Pisón. Vamos, que fue a la boda y le dijo, no, esto no puede permitirse, esta mujer tiene que ser para mí porque me da la gana, porque me sale de ahí. Y ya vimos, ¿no? Como que no era tan espectacular y tan melodramático porque debe haber una aprobación por ambas partes. O sea, Mm, sí, tú pierdes una esposa, pero te doy un carguito, ¿no? claro. Y sabemos que desde mayo del año 38, pues este hombre, Gallo Calpurnio Pisón, estuvo formando parte del Collegium Sacerdotal de los Albales. Mm, Así que a lo mejor no salió perdiendo tanto, ¿no? Y teniendo en cuenta que en Roma, pues, el 99% de los matrimonios aristocráticos no eran por amor, eran alianzas políticas y sociales. Así que, pues, oye, pues si no me puedo casar con esta, pues me caso con otra, ¿sabes? O sea, me da igual, o sea, como no es por amor, pues lo que sea. Pero, mm, nuevamente, como decía, pues el matrimonio fracasó, o sea, no llegó a un año de vida. Y por lo visto, las fuentes dicen que el tema es que la chica, Livia Orestila, pues seguía manteniendo relaciones con su anterior prometido, con Pisón. Y Calígula se dio cuenta y, pues, evidentemente se divorció de ella. ujú. Pero no contento con eso, no solo se divorció de ella, sino que dijo, oye, pues ya que me has puesto los cuernos, supuestamente, pues los exilio los dos. Ostras. Los mandó al exilio y separados, evidentemente, ¿no? Para castigarlos. Entonces los mandó a sitios diferentes. Y, por ejemplo, a él lo mandó al exilio, pero oye, como tú eres el hombre y estamos en esta sociedad tan heteropatriarcal, pues por lo menos Mm, a ti te dejo y irte acompañado de tantas esclavas como quieras. Entonces, en las condiciones del exilio se dijo eso. Bueno, vale, te mm. mando al exilio, pero para no ser tan duro, pues eso. Te puedes llevar tantas esclavas como quieras, para abusar de ellas cada vez que quieras. Entonces, así era el mundo antiguo, desgraciadamente. Sí. Ujú, Y por ejemplo, es cierto que este hombre cumplía también un patrón que después veremos más veces, y es que se rehabilita después del asesinato de Calígula. O sea, una vez que muere Calígula y llega Claudio al poder, pues entonces hay como una amnistía, ¿no? Para los exiliados y para los presos, y una de las personas que puede volver a Roma es este Cayo Calpurnio Pisón. Y de ujú. hecho, fue nombrado cónsul ya con Claudio. Así que no solo volvió, sino que pudo volver a tener una carrera política, por lo menos hasta tiempos de Nerón. Sabemos que justamente en el año 65 él se acabó suicidando, pero bueno, ya pasarían más de 20 años, ¿no? Después Mm, de su retorno. Y lo cierto es que más allá de este tópico, de eso, de que me has sido infiel, etcétera, que sigues viéndote con tu marido, pues todo el incidente, todas las causas de este divorcio, pues están en un cierto misterio. O sea, es cierto que nos creemos la teoría oficial porque no hay pruebas que demuestren lo contrario, pero lo cierto es que lo vamos a coger un poco con pinzas. Lo ujú. vamos a coger un poco con pinzas. Y yo creo que más que por el hecho de que estuviera siendo infiel, a lo mejor la causa última del divorcio fue que esta chica, que Livia Orestila, no estaba cumpliendo con su función principal, y era dar un Ser, heredero a Calígula. ser madre, claro. Ujú, Claro, entonces yo creo que estuvieron durante meses obsesionados, ¿no? Con ser padres, con dejar a la chica embarazada y no se quedaba embarazada, por lo ujú, que fuera. Entonces, pues Calígula
era muy impaciente, se hartó y dijo, oye, pues me divorcio de ti y me busca otra que sea más fértil o, ¿sabes? Que me dé un hijo más rápidamente. Sí. Y esta chica sería o pretendía ser, ¿no? Lolia Paulina, que fue la tercera esposa de Calígula. Aquí pasó un breve periodo de tiempo y es que desde el divorcio de Livia Orestila hasta la boda con Lolia Paulina pasó un evento muy importante que Mm, mencionaremos después y es la muerte de Drusila, la muerte de una de las hermanas de Calígula. ujú. Y no solo una de las hermanas, sino su hermana favorita. O sea, claramente Ostras. su hermana favorita de entre las tres que tenía. Ella murió, como diremos después, en junio del 38, y entonces, pues, Calígula, pues, tuvo un gran periodo de luto, como avanzaremos, y fue al acabar este periodo de luto, en septiembre, 2 meses después de la muerte, cuando se casó con esta chica, con Loria Paulina, que las fuentes nos destacan no solo que era guapísima, que tenía Mm, una gran belleza, sino que sobre todo era inmensamente rica. O sea, ostras. procedía de una familia aristocrática, pues eso, muy, muy preeminente, y que era, vamos, que se limpiaba el culo con billetes de 500, dicho finamente. Y tengo por aquí una prueba de esta riqueza y también de esta ostentación social aristocrática, de la que también hablábamos en el anterior programa sobre los bulos. Por ejemplo, Plinio el Viejo, el escritor Plinio el Viejo, dice que en una cena cualquiera, o sea, no en un evento especial, sino en una cena cualquiera con amigos, Lolia Paulina, antes de ser emperatriz, ¿no? Antes de casarse con Calígula, llevó joyas por valor de 40 millones de sestercios. Ostras. O Madre sea, mía. era como la Georgina de la época. Le Y, salía, le salía el oro por las orejas. sí, sí, sí. Sí, o sea, yo he buscado una equivalencia, no sé si es muy acertado o no, Mm, ¿no? Todas las cuestiones de inflación y estas claro. cosas, pero yo he buscado una equivalencia y creo que 40 millones de sestercios son como 60.000 euros, para que nos hagamos una idea. Entonces, ella fue a una cena cualquiera con amigos con joyas por valor de 60.000 euros. Bueno, no es mucho, Para ¿eh? que, para También hay que que, decirlo que no, a ver, no es mucho porque hoy en día, eh, por poner un ejemplo, cualquier persona bastante adinerada puede llevar, no sé, por así decirlo, un reloj de 200.000 euros. O sea que, pero vamos, que sí, que es dinero, ¿no? Para gente normal, trabajadora como nosotros, sí. es mucho dinero. 60.000 euros en joyas, pues es lo que te puede costar una vivienda en un barrio muy humilde, ¿no? Por Sí, ejemplo. exacto. Y encima, pues, como digo, eso fue antes de casarse con Calígula, y por tanto, esas joyas, como nos indica Plinio, no procedían de regalos del emperador, sino que eran herencia familiar, eran de su familia, ¿no? Ujú, Para que veamos hasta qué punto llegaba la ostentación de la aristocracia. Y Plinio el Viejo, concretamente, dice así, este es un fragmento textual, dice, la vi yo, y no en el acto serio y solemne de una ceremonia, sino en la cena de unos modestos esponsales, cubierta de perlas y esmeraldas que le surgían entrelazadas por toda su cabeza, en los cabellos, en las orejas, en el cuello y también en sus dedos, cuya suma ascendía a 40 millones de sestercios. Vamos, qué bueno. que la chica no solo supuestamente era guapísima, sino que eso, Sí. que le gustaba bastante ir por ahí presumiendo de riqueza. Ujú, Y aquí coincide en algo con Livia Orestila, y es que supuestamente Calígula también se la robó a su hombre, a su marido. En este caso ya estaban casados, no se la robó el día de su boda. Ya estaban casados y lo que hizo Calígula fue presionar al marido para que se divorciara de ella. Y el marido no era un cualquiera, el marido era Publio Memio Régulo, que era
gobernador de las provincias de Mesia, Macedonia y Acaya desde el año 35, y también había sido cónsul sufecto en el año 31. Y nuevamente aquí no tenemos que dejarnos llevar por el melodramatismo que nos pone Suetonio y otros, sino que debemos buscar más allá y darnos cuenta de que seguramente fuera en buenos términos, seguramente fue un pacto entre los dos, ya que el Régulo, este hombre, este gobernador, pensaría que sería más beneficioso vincularse al emperador al cederle a su esposa que conservarla, porque eso, los matrimonios aristocráticos, si no son por amor, pues, oye, me busco otra esposa que sea igual de beneficiosa a nivel social y punto. Y por Claro. lo visto, él mismo viajó a Roma para asistir a la boda y de hecho no hubo ningún tipo de represalias contra él porque conservó su cargo provincial hasta el año 44, ya en época del emperador Claudio. Sí, como bien apuntas, Oscar, la mayoría, no sé, no puedo calcular el número, ¿no? Pero una gran parte de los matrimonios en aquella época no eran por amor, eran por conveniencia pura y dura, ¿no? Sí, Era porque enlazaban vínculos familiares, sobre todo tema económico, y era un contrato, por así decirlo. O sea, habrían matrimonios por amor, ¿no? Gente que se conociera, sobre todo en las capas más humildes, y se casaran porque se querían, pero en los estratos más altos de la sociedad eran meros contratos por sí, conveniencia. Y esto es sí. un ejemplo de ello, de estar con una persona y decir, no, no, se la cedo al emperador o que se case con el emperador porque para mi porvenir es más beneficioso eso que no renunciar a ella, ¿no? Por ejemplo. Claro, sí, sí, porque evidentemente si te negabas a hacerle caso al emperador, pues te exponías, ¿no? A que hubiera represalias, a que Claro. te quitara el puesto de gobernador provincial, o a que te exiliara, o a que te matara, o sea, entonces mejor perder a la esposa que perder la vida. Mm, mm, Pero como ya avancé en la introducción, pues este matrimonio tampoco duró mucho. Probablemente en la primavera del año 39, Calígula se divorció de Lolia Paulina. Y la teoría oficial que transmitió Calígula es que ella era infértil. O sea, le dijo a todo el mundo que la causa del divorcio era que era infértil y que por eso no se había quedado embarazada y no habían tenido hijos. mm, Aunque, por ejemplo, otros autores, como Dion Casio, dicen que no creen la teoría oficial y que probablemente se divorció de ella simplemente porque estaba harto de ella, porque no se llevaban bien, no había buena química. Y lo cierto es que mm, hoy en día los historiadores modernos tienen argumentos a favor y en contra de la teoría oficial. O sea, hay argumentos a favor de que sí, que había un problema ahí de concepción, de fertilidad, y hay otros que dicen que no, que no había ningún problema y que se divorció de ella porque le dio la gana. Porque investigando las fuentes, pues hay argumentos para una cosa y para la otra. Por ejemplo, en contra de la tesis de la infertilidad, tenemos una frase de Suetonio donde cuenta la particularidad más notable del contrato de divorcio, ¿no? De los términos del divorcio. Dice Suetonio, se casó con ella para repudiarla en breve, prohibiéndole expresamente volver a tener jamás trato carnal con nadie. O sea, supuestamente ostras, cuando Calígula se divorció de Lolia Paulina, la obligó a que no tuviera jamás ningún otro novio, ningún otro marido. O sea, le dijo, tú nunca puedes volver a casarte. ostras. Entonces, eso, aparte de ser muy cruel, evidentemente, se puede pensar que Calígula no quería que se casara con nadie por si acaso con ese nuevo marido tenía hijos, ¿no? Y entonces desmontaba la teoría oficial. O peor, la Claro. volvía en su contra. Porque claro, si Mm, Lolia Paulina se casaba con otro hombre y le daba un hijo o una hija, pues entonces
ya sabemos que no es infértil, ¿no? Entonces, pues se desmonta toda la teoría oficial, incluso se nos puede volver en contra. Y a lo Ujú. mejor las malas lenguas dirían, oye, pues el infértil es Calígula. Eso es. Entonces, por eso a lo mejor le puso esa cláusula de tú no te puedes volver a casar nunca para que nunca me puedan desmontar la teoría oficial. Ujú. Pero también hay quien ha cuestionado que esta cláusula del divorcio sea real, o sea, que se base en la realidad. Y a lo mejor es más probable y más realista que en vez de que le prohibiera casarse para toda la vida, pues le prohibiera casarse por un periodo de tiempo. Por un Oye, periodo pues de yo tiempo. qué sé, en 1 o 2 años o en 3 años no puedes volver a casarte, pero después sí, ¿no? Como para que no haya dudas Claro. acerca de la paternidad de nuevos hijos que puedas tener. No sé, Hom- no sabemos. Hombre, con el tema de la infertilidad, claro, aquí te da por pensar que Calígula, después de haberse casado con la segunda esposa, haber estado durante un año con ella, no haber concebido hijo y, y separarse, se vuelve a casar y en un año tampoco tienen un hijo, ¿no? A ver, digamos que como norma general, si ninguno de los dos progenitores tiene problemas, en menos de un año, cuando tú te pones a buscar un hijo, lo tienes, ¿no? Entonces, después de estos dos matrimonios, eh, lo del contrato tiene sentido porque Calígula ya dudaría de él, de su infertilidad. ¿Por qué? Porque la primera, no, con la primera no tuvo, o sea, con la segunda esposa, pero digamos que no tuvo. Mm. Y con esta tampoco. A ver, él tiene el antecedente de que con su primera esposa, la que falleció de parto. O Ahí, sea, que digamos exacto. que él era fértil, Sí. pero tras la enfermedad que tuvo él, a lo mejor pensó que, bueno, me he casado por segunda vez y en un año no he concebido hijo, me vuelvo a casar, en un año tampoco, a ver si es que la enfermedad me ha dejado tocado y entonces tiene sentido lo del contrato, ¿no? Porque claro, quedaría él mal como que él es el infértil y eso para un emperador, pues imagino que Mm. sería uno de los peores, de las peores maldiciones, ¿no? Entonces Claro, tiene sentido. Porque, claro. porque parece raro que te cases dos veces y que las dos mujeres sean infértiles, ¿no? Entonces, yo pienso que él pensaría que el problema lo tenía él. Mm. Puede ser. Pero bueno, ahí ¿Quién queda, sabe? ahí queda. Cada uno que piense lo que él crea por los datos que hemos aportado, pues que cada uno piense lo que él quiera. Mm. Sí, ya te digo que depende del punto de vista, depende de lo que queramos creer, pero yo Mm, creo que esto simplemente forma parte de los misterios de la historia. eso Misterios es. que nunca podremos resolver porque, vamos, que a no ser de que algún día se descubra Mm. una fuente de conocimiento que no teníamos hasta ahora, pues no vamos a desentrañar el misterio. Claro, Y estos misterios dan pie, pues eso, digamos, a crear hipótesis de qué mm, pudo pasar, por qué fue. sí, Está también en la magia, ¿no? De la historia, ¿no? El de que como sí, no, como no está la cosa clara al 100%, pues da pie a teorías, ¿no? sí. Y como te decía antes, tenemos argumentos a favor y en contra de la infertilidad de Lole Paulina. Ya te he presentado el argumento en contra de la infertilidad, ¿no? Que el del divorcio, pero ahora te presento el argumento a favor de creer que Lolia Paulina era infértil. Es por algo que nos cuenta Tácito. El Mm, historiador Tácito, ya cuando está narrando el reinado del emperador Claudio, te dice que en el año 48 este emperador estaba buscando una nueva esposa, ¿no? Su anterior esposa pues había muerto, Mesalina,
Y entonces él está buscando nueva esposa en el año 48. Y Lolia Paulina fue una de las 3 candidatas finalistas a ser esposa del emperador. Y entonces eso ya nos da una pista, porque normalmente, pues, bueno, nos dicen, ¿no? Que Lolia Paulina, pues, seguía manteniéndose en la jet set, ¿no? O sea, estaba en el top de la aristocracia, porque para ser una de las 3 finalistas del emperador, pues, tenía que estar en lo alto. Pero aquí el argumento que nos esgrime el Tácito, según el cual Lolia Paulina era una de las candidatas, era que no habría problema con ella porque, como no había tenido hijos anteriormente, no iba a dar problemas dinásticos. Entonces, esto es un argumento a favor de la infertilidad. Y concretamente, Tácito te dice lo siguiente, en esta cita textual, que la pone en boca, por cierto, del Liberto Calisto, ¿no? O sea, se supone que el emperador Claudio le preguntó a algunos amigos, a algunos libertos, quién era la mujer más apropiada para ser su nueva esposa, y el Liberto Calisto le recomienda a Lolia Paulina y le dice esto: era mucho mejor que desposara a Lolia, la cual no había tenido hijos, y por ello estaría al margen de rivalidades y sería para sus hijastros una madre. Evidentemente, en este fragmento no nos dice que Lolia Paulina sea infértil, pero sí nos dice que, sí nos da a entender que ella no ha tenido hijos y que tampoco los va a tener en el futuro, ¿no? Porque simplemente va a ser una madre para sus hijastros, Sí, ¿no? Para da, los da a hijos de entender Claudio. eso. Entonces es como que da a entender que Lolia Paulina no ha sido madre ni puede ser madre. Entonces como que te da a entender, ¿no? que es infértil o que tiene algún problema porque no ha sido madre y no puede ser madre, y por eso no es ningún problema dinástico. Te puedes casar con ella porque no va a tener un hijo que complique la sucesión. Sí, tiene todo el sentido. Pero vamos, para ahí están los dos argumentos y que cada uno crea el que quiera. Claro. Y para terminar, quería mencionar el destino final de esta mujer, porque es muy curioso. Esta mujer, Lolia Paulina, pues va a vivir poco más, porque resulta que al final, pues, la elegida para ser la nueva esposa del emperador Claudio es Agripina la Menor, la hermana de Calígula. O sea, entonces, esta mujer, pues, era muy ambiciosa, ya veremos. Esta mujer era muy ambiciosa y entonces, cuando se convierte en la esposa del emperador Claudio, empieza a cargarse a gente. Empieza a librarse de enemigas, sobre todo de enemigas, de mujeres que le pudieran hacer sombra. Y una de las mujeres a la que ordena asesinar es a Lolia Paulina, a esta mujer que fue la tercera esposa de Calígula y que pudo ser la candidata a esposa de Claudio. Supuestamente la eliminó por celos, ¿no? Por envidia, por no tener ninguna rival. Y consiguió que el Senado, pues, la acusara de prácticas mágicas, de ser una bruja y demás. Y entonces la condenaron al exilio y a la confiscación de todos sus bienes. Pero Agripina no se dio por contenta. No me conformo con exiliarla y quitarle todos sus bienes, sino que ordenó a un tribuno militar que la asesinara. Y no solo que la asesinara, sino que la decapitara y le llevara su cabeza. Y Dion Casio nos transmite una famosa anécdota referente a lo que hizo Agripina la Mayor cuando recibió la cabeza decapitada de Lolia Paulina. Dice Dion Casio lo siguiente: como no reconociera la cabeza de la mujer cuando se la llevaron, le abrió la boca con su propia mano e inspeccionó los dientes, que presentaban ciertas particularidades. O sea, supuestamente, cuando Agripina la Menor recibió la cabeza decapitada de Lolia Paulina, pues le revisó los dientes, porque no la reconocía, pero por los dientes, pues por lo visto sí era reconocible. Entonces le miró los dientes a ver si de verdad era ella.
Ostras, hizo como un forense actual, que cuando no reconocen a un cadáver, sobre todo las piezas dentales son un indicador muy claro de quién puede ser, ¿no? Por el tema de si ha tenido intervenciones masilofaciales o intervenciones Sí. dentales. Cuando hay radiografías, se puede comparar y se puede saber una persona. Incluso se han descubierto casos de homicidio y asesinatos gracias a la dentadura. O sea que bueno, que es curioso, ¿no? Que como la habría visto de cerca y a lo mejor tendría alguna particularidad en la dentadura, a lo mejor algún diente torcido, algún colmillo que sobresalía más, pues por ahí la identificó, madre mía. Pero Qué curioso. nuevamente, o sea, seguramente no tengamos que tomar esta anécdota al pie de la letra. O sea, evidentemente no sabemos la fiabilidad que tiene, Sí. pero sí que es cierto que esta mujer, que Agripina la Menor, después también por su etapa como madre del emperador Nerón, pues tiene una leyenda detrás que a lo mejor es necesario desmontar y que es necesario, pues, Mm. no verla como la villana Disney que nos quieren presentar. Y, por ejemplo, esto a mí me recuerda a otra famosa anécdota con otra femme fatal, como era Fulvia, la esposa de Marco Antonio. Que cuando, por ejemplo, no sé si conoces la anécdota, esta de que cuando asesinan a Cicerón, a Marco Tulio Cicerón, pues Fulvia era una gran enemiga suya. Entonces le llevan la cabeza decapitada de Cicerón a Fulvia y ella se quita una horquilla del pelo y se lo clava en la lengua de Cicerón, ¿no? Como para vengarse por todas las Sí. críticas que Cicerón había hecho a Marco Antonio. Entonces, a mí me recuerda un No, poco a eso, ¿no? no lo había oído, no lo había oído. Ya te digo que Fulvia es una de las femme fatal más famosas de la antigua Roma. Y a mí me Mm. recuerda un poco a esto, ¿no? A esto que se cuenta de Agripina la Menor, ¿no? Hacer cosas con cabezas decapitadas. Que bueno, imagino que sería asqueroso, ¿no? Porque si no la reconocía era porque la cabeza estaría ya putrefacta, o sea que, Sí. madre mía. Entonces, bueno, sea como sea, pues Sí. volvamos un poco atrás en el tiempo, volvamos al divorcio de Gloria Paulina con Milonia. Y probablemente, ya te digo, que hay una causa por la que a lo mejor se divorciaron, más allá del tema de que no se queda embarazada. Y es que Calígula le estaba poniendo los cuernos a Lolia Paulina, a su tercera esposa, con la que sería su cuarta esposa, con Milonia Cesonia. Le Ujú. estaba poniendo los cuernos, estaba en una relación con ella ya, mientras todavía estaba casado con Lolia Paulina. Entonces, pues dijo, oye, pues ya que tú no me das un hijo, pues, ¿sabes? Me divorcio de ti y me caso con la amante. Entonces se casó con esta cuarta esposa, con Milonia Cesonia, probablemente en el verano del año 89. Y como dije, pues esta vez sí, esta vez acertó y encontró en Milones Cesonia una verdadera alma gemela. Aquí sí que se llevaron bien y bueno, incluso pues eso fructificó, ¿no? La relación porque nació una hija que fue Drusila, ¿no? Su hija Drusila, la que después sería asesinada, ¿no? El 24 de enero del 41. Ujú. Pues, ¿por qué eligió Calígula a Milonia Cesonia? Pues la eligió, entre otras cosas, porque tenía fama de ser muy fértil y tenía fama de venir de una familia muy fértil. De Ujú. hecho, esta Milonia Cesonia era hija de una tal Vistilia. ¿Y quién era Vistilia? Pues era una mujer famosa por haber tenido 7 hijos de 6 maridos Ujú. diferentes. O sea, tela. 7 hijos de 6 maridos diferentes. Entonces, pues había hecho famosa la mujer Sí. y la hija, pues era esta Milonia Cesonia, que seguía un poco el camino de su madre, porque antes de casarse con Calígula ya tenía 3 hijas. Tenía 3 hijas.
curiosamente, ningún varón. Tenía 3 hijas. Ujú. Y esta hija que tendría con Calígula, pues sería la cuarta. Entonces, pues tenía historial, ¿no? Tenía experiencia. Entonces, Calígula por Sí. eso se casó con ella. Y otra anécdota de esta Milonia Cesonia es que era mayor de edad que Calígula, cosa que no era muy habitual en la antigua Roma, que las mujeres fueran mayores a los maridos. Ujú. Probablemente Cesonia fuera al menos 7 años mayor a Calígula. Calígula nació en el año 12 y se calcula que Cesonia nació en el año 5. Así que pues se llevaban 7 años, lo cual, como Ujú. digo, no era habitual que una esposa fuera mayor al marido. Y No, imagino que en aquella época también las edades se notaba también más que ahora, ¿no? sí, sí, Imagino sobre yo que todo, porque... sobre todo si la esposa se casaba con un marido que era muy mayor que Claro. él. Mm, mm. Y lo cierto es que, ¿te acuerdas que creo que en el anterior programa sobre los bulos dijimos, transmitimos el bulo de que esta esposa, Cesonia, le había administrado una poción, un filtro amoroso a Calígula y por eso se había vuelto loco y demás? ¿Y por qué surge este bulo? ¿Por qué surge el bulo de que Cesonia es una bruja, que hizo una poción y que se la dio a Calígula? Pues porque los autores no se explicaban por qué se casaron, más allá del tema este de la fertilidad, porque nos dicen que Milonia Cesonia no era ni guapa ni rica. O sea, ni Mm. especialmente guapa ni especialmente Ujú. rica. Entonces, vamos, que no tenía ningún atractivo. Y entonces, pues los autores no veían que Calígula y esta chica se llevaban súper bien y dijeron, oye, pues no lo entendemos. No Mm. entendemos qué le ves a ella. Pues yo pienso que está claro la fertilidad, porque yo, por lo que estás comentando, intuyo cierta obsesión en Calígula por el tema de concebir. Sí, sí, total. Después de 2 matrimonios en los que no había concebido, yo pienso que había cierta obsesión. Vio a esta mujer que ya tenía 3 hijas y dijo, bueno, esta es la mía, ¿no? También Mm. me resulta llamativo que, que no tuvieran ningún reparo en aquella época, me refiero, en casarse con personas que ya tenían hijos, sobre todo un emperador, ¿no? Porque posiblemente en las clases humildes, pues no pienso que eso lo tuvieran mucho a lo mejor en cuenta, pero un emperador, que el emperador se casase con una mujer que ya tenía 3 hijas de otro varón o de otros varones, me resulta llamativo que no lo tuvieran en cuenta, ¿no? Que no fuera algo negativo, ¿no? No sé. Yo creo que la clave está en que eran chicas, no chicos. Me refiero, Vale. si tú te casas con una mujer que ya tiene un niño, pues eso es problemático a la hora de la sucesión, ¿no? Como dije anteriormente. Porque si tú tienes un hijo con tu nueva esposa, entonces puede haber un choque entre el hijo del matrimonio anterior y el hijo nuevo, ¿no? O sea, puede haber un choque ahí de a ver quién hereda el imperio. Que fue, por ejemplo, lo que le sucedió a Claudio. O sea, Mm. Claudio al final pues adoptó y le sucedió Nerón. Pero Nerón no era hijo de Claudio. Nerón era hijo de Agripina de un matrimonio anterior. Claro, Y, sí, y simplemente pero, llegó al poder porque el hijo biológico de Claudio murió. claro, pero porque aquí lo reconoció, lo adoptó, pero por ejemplo, Calígula tenía la opción o sea, de no reconocer a las hijas anteriores de su nueva esposa, o sea, no tiene por qué reconocerlas, ¿no? No es algo que fuera implícito en el matrimonio de yo me caso contigo y reconozco a tus hijas como mis hijas, no tiene por qué, ¿no? Me refiero. Sí, pero es que desgraciadamente las mujeres no pintaban nada en la antigua Ya, Roma. Y sobre todo en los puestos de poder. O sea, no claro. pintaban nada, era un cero a la izquierda. Así que le daba igual. O sea, lo importante era que no tuviera varones. Porque las Vale. mujeres, Mm. de hecho incluso las mujeres
podían suponer un alto valor, o sea, podían suponer un activo político por hacer alianzas Sí, matrimoniales, ¿no? O eso sea, es. que era para lo que se utilizaban las mujeres, ¿no? Para usarlas como alianzas matrimoniales para aliarme con fulanito de tal, fulanito de cual. Entonces, pues Mm. las mujeres tenían ese valor, ¿no? O sea, de concertar tratados. ¿Y qué piensas que hizo nuestro querido Suetonio cuando vio que Calígula y Milón Cesonia se llevaban bien? Pues ¿Mm? meter cizalla por, por el medio. Sí, sí. O sea, él pensó, o sea, si Calígula era tan malo, ¿por qué Cesonia se llevaba bien con él? O sea, evidentemente, eso es porque Cesonia también era malvada. Cesonia era horrible. Porque si tú eres una buena persona, no te puedes llevar bien con Calígula, que es el anticristo. Eso Entonces, es. Suetonio nos va a presentar a Milonia Cesonia como si fuera una villana de Disney, ¿no? Como si fuera alguien totalmente malvado. Mm. Y, por ejemplo, nos dice esto. Cesonia no se distinguía precisamente por su belleza ni estaba en la flor de la edad. Y era ya madre de 3 hijas habidas en su anterior matrimonio. Aunque, eso sí, su desenfreno y su lascivia no conocían límites. Madre mía, cómo la describe. Sí. Y después te dice más cosas. Por ejemplo, te aporta pruebas del desenfreno y de la lujuria de esta chica. Te dice Suetonio, su amor por ella, se supone que el amor de Calígula por Cesonia, su Sí. amor por ella fue muy ardiente y duradero, llegando a mostrarla a menudo a sus soldados ataviada con una clámide, un escudo y un casco, y cabalgando a su lado, e incluso completamente desnuda a sus amigos. O Ostras, sea, vamos, no lo me visto, cuadra. por lo visto, Calígula mostraba a su esposa totalmente desnuda a sus amigos. Cada uno que crea lo que quiera. A ver, lo de que, a ver, lo de que cabalgara junto a él, bueno, no me resulta extraño, pero lo de presentarla desnuda es que no me cuadra, no es una cosa normal, pero bueno, no sé. Pero bueno, o sea, yo creo que es una de tantas pruebas, ¿no? Que pone Suetonio para demostrar que Calígula era un monstruo Era un y, monstruo, sí. también te está diciendo implícitamente que Milonia Cesonia era una chica tan salida y tan lujuriosa que no le importaba desnudarse delante de desconocidos, delante de los amigotes de Calígula. Ujú. No sé, fíjate, me viene otra vez a la cabeza el por qué, claro, Suetonio, hablamos de que escribió todo esto cuando ya pasaron bastantes años de la muerte de Calígula y de su reinado, Sí, ¿no? Entonces, si fue tan malo, si fue tan despiadado, si estaba tan loco, si fue tan malo para Roma, ¿por qué no se le hizo una damnatio memoriae? Es que eso es lo que me viene a la cabeza. Porque tan fácil como has tenido un emperador que ha tirado por los suelos el nombre de Roma y la figura del imperio, del emperador, pues tan fácil como coger y decir, mira, le hacemos una damniato memoriae, este hombre no existe, no ha existido, y seguimos con la lista de emperadores, ¿no? Pero es que no se hizo eso, ¿no? Y luego, a posteriori, sale Suetonio y habla tan mal de Calígula, ¿no? O sea, y cosas que cuesta creer, ¿no? Porque claro que podía tener excentricidades y de ellas hemos hablado, pero hablar tan mal de una persona que era tan malo, tan loco, que hacía tales aberraciones, es que me extraña mucho, ¿no? Entonces, eso es lo que me va viniendo a la cabeza y yo pienso que a los oyentes también le vendrá a la cabeza de decir, es que no puede ser claro. que, que estuviera tan loco, que hubiera hecho tantas excentricidades, Para eso está porque, nuestro programa sobre los claro, bulos de exactamente, Calígula.
Estamos arrojando luz sobre la figura de Calígula porque, claro, se ha hablado tanto de él y se le tiene por un personaje tan loco que es que no cuadra. O sea, y sobre todo que lo has comentado tú en varias ocasiones en otros programas. Si tan mal lo estaba haciendo, si tan loco estaba, ¿por qué no lo mataron antes? Entonces es lo que me va viniendo a la cabeza y no sé, quería expresarlo. Sí, sí, sí. Y ahora, para terminar esta historia de Suetonio, pues quería poner la guinda del pastel, ¿no? A ver, si tenemos un padre malvadísimo y tenemos una madre malvadísima, ¿qué pasa cuando se juntan? Pues que Pues los hijos salen malvadísimos también. así es. Y Suetonio nos dice que ya se notaba que la pequeña Lucila, aunque solo tenía 1 año de edad, ya era malvadísima. Madre mía, Ya es que, tenía el gen malvado instalado ahí, ¿no? o sea, Y no sí, sí. con 1 año que prácticamente los que tenemos hijos sabemos lo que es un bebé de 1 año. O sea, los niños empiezan a caminar con 1 año más o menos. Algunos un poco antes, algunos un poco después. O sea, una persona, un bebé, un niño, una niña que aún ni ha caminado, eh, la maldad que puede demostrar, ¿no? Es que es aquí, con estas cosas, en lo que se le ve el plumero a Suetonio. Es que Pues, no cuadra. pues mira lo que te dice. Mira lo que te dice Suetonio sobre la niña, sobre la hija de Calígula. Porque por lo visto, pues, Calígula la adoraba, ¿no? O sea, Calígula, pues, quería muchísimo a su hija, ¿no? Entonces, pues, Suetonio te dice esto. La prueba concluyente que le convencía de que era hija suya era su fiereza. Ya por entonces, tan grande también en aquella criatura que intentaba herir con sus malignos dedos el rostro y los ojos de los niños que jugaban con ella. O sea, nos dice Suetonio que Lucila era tan malvada con 1 año de edad que intentaba herir los ojos con los dedos a los niños que jugaban con ella. Madre mía. ¿Mm? A ver, puede ser. A ver, sí que es cierto, vamos, por darle un voto de confianza a Suetonio, ¿no? Sí que puede ser que la criatura, pues, fuera agresiva, ¿no? En un momento dado. Pero vamos, que una criatura de 1 año eh, pegar a otros y tal, eso no demuestra que una persona sea malvada y que le haya venido por los genes a través de sus progenitores. Mm. Sí, yo creo que esto puede ser una exageración simplemente porque, o sea, los que tienen niños pequeños, ¿no? Tú lo sabrás bien, saben que los niños, pues eso, una vez tienen un arrebato, ¿sabes? Y le pueden pegar a otro niño. Pero eso no significa que sean malvados, ¿no? Y al Simplemente, pues, a lo mejor le quitaron un juguete, ¿no? Y entonces el niño o la niña se enfadó y le hace ¡pam! Y le puede pega a ser, otro niño. Pero puede no ser. significa que sean malvados, sino es una No, reacción a algo. los niños en un momento los ves que se están peleando y al momento los ves que se están dando besos y están Claro. jugando y, o sea, y más con esa edad tan temprana. Otra cosa es que Sí, me diga, no, la criatura tiene 9 años, 12 años y ves que despunta que hay maldad, ¿no? Que claro, ahí sí. hace cosas que dices, es que esto no lo hace un niño normal, o sea, aquí se ve la maldad, ¿no? Pero si es que has comentado, fue asesinada con 2 años. O sea, con 2 años no se ve si una persona es malvada o va a ser malvada. Es que eso son todo invenciones. Es que Mm, no le entra en la cabeza a nadie, ¿no? O sea, sí, que pueda ser más ágil, más expresivo, menos expresivo, más agresivo o menos agresivo en un momento dado a la hora de intentar eh, en un conflicto entre niños, ¿no? Se puede sí. ver que un niño es más agresivo que otro y tal, pero eso no refleja la maldad para nada, o sea. Mm, sí. Y un último dato sobre esta mujer, ¿no? Sobre Milonia Cesonia,
sobre su hija Drusila, y es que, como decía antes, pues le estaba poniendo los cuernos Calígula a Lolla Paulina con Milonio Cesonia. Y la prueba más evidente que tenemos sobre esto es que la niña nació poco después de casarse con Milonio Cesonia. Me refiero, no fue que se casaron y a los 9 meses nació la niña, no. Por lo visto, la niña nació solo 1 mes o 2 meses después de casarse. Bueno, me refiero que a lo mejor Milonio y Cesonia estaba embarazada de 6 meses o de 7 meses cuando se casaron. Ostras. Así que es probable que también Calígula se divorciara de Lolia Paulina porque había dejado embarazada a Milonio y Cesonia. Entonces Pues dijo, sí. oye, pues ya que he dejado embarazada a mi amante, pues me divorcio de ti que no me has dado ningún hijo. Porque ya te Sí, digo, se casaron cuando ella estaba embarazada, en avanzado estado de gestación. claro, ya yo pienso que diría, pues ahora sí que voy a ser padre con esta nueva Mm. esposa, vamos, es fértil y los datos lo demuestran, pues me divorcio y me vuelvo a casar y ya está. Mm. Y lo que es ese, esa, digamos, maldición, entre comillas, que parece que venía arrastrando, aquí está la solución. O sea que... Sí. Y ahora vamos a cambiar de tercio y vamos a hablar un poco sobre las hermanas de Calígula, Ujú. sobre las 3 hermanas que tenía, que eran Livila, Agripina la menor, de la que ya hemos hablado en este programa, y Sí, Drusila. Las mencionaré digamos, como de menos famosa a más famosa. vale, Primero hablaré de Livila, después de Drusila y por último de Agripina la menor. Y vale. cabe destacar que solo mencionaré en este programa su parte de vida que tuvieron durante la vida de Calígula, no Ujú. después del asesinato de Calígula, ¿no? Por Vale, ejemplo, vale, vale. como ya he dicho, pues Agripina la menor es famosa sobre todo por lo que hizo, ¿no? Como esposa de Claudio y como madre de Nerón. Pero eso Ujú. no lo vamos a mencionar, solo vamos a Vale. mencionar cosas que pasaron durante el tiempo de vida de Calígula. Ujú. Por Perfecto. ejemplo, de su hermana Livila, que fue la más pequeña de la familia, sabemos poco en realidad. Sabemos que nació en la isla de Lesbos, Sí. cuando, ¿te acuerdas que Germánico, ¿no? Que el padre de la familia y Agripina, pues se habían mudado a Oriente para un encargo, ¿no? Para gobernar allí. Y fue en Oriente donde Germánico murió, ¿no? Pues en ese viaje, desde Roma hasta Oriente, hasta Antioquía, pues allí nació Livila, en la isla de Lesbos. Y después, lo siguiente que sabemos de ella es que se fue a vivir con Drusila y con Calígula, ¿no? Una vez que Germánico murió, Agripina la Mayor fue condenada, ¿no? Por Tiberio. Entonces, los 3 se fueron a vivir a casa de Livia Drusila, ¿no? A casa de su bisabuela. Y cuando Livia Drusila murió, en el año 29, se fueron a vivir a casa de Antonia la Menor, su Ujú. abuela paterna. Y aquí nos dicen, volvemos a encontrar a Drusila y a Livila con esto, ¿no? Que se fueron a vivir a casa de Antonia la Menor. No nos mencionan a Agripina la Menor, a su otra hermana, porque esta ya se había casado y por tanto no vivía con ellos. Vale. Ya se había casado en el año 28. Entonces, pues ya en el año 29, pues ya no vivía con ellos. Después nos mencionan a Livila en el año 33. ¿Qué pasa en el año 33? Pues lo que ya hemos mencionado. Pues Tiberio hace que Calígula sea mayor de edad y hace que se case con Junia Claudia. Y al mismo tiempo, Tiberio hace que las hermanas de Calígula se casen. Pues al mismo tiempo que Calígula se casa con Junia Claudia, pues Livila se casa con Marco Vinicio, que era hijo y nieto de un cónsul, pero que es más conocido por haber sido el patrón, ¿no? El mecenas del historiador Verello Patérculo, ¿no? Porque era un aristócrata muy interesado en la literatura
y pues eso, se convirtió en patrón, en mecenas de algunos historiadores, como por ejemplo Velleio Paterculo. Y por otra parte, su otra hermana, Drusila, se casó en ese mismo año, ¿no? En ese mismo momento, en el año 83, con Lucio Casio Longino, que también había sido cónsul y que provenía de una familia importante. Bueno, pues volviendo a Livila, sabemos poco de ella, como te decía, pero sabemos a grandes rasgos, pues eso, lo que sucedió con sus hermanas en general. Sabemos que, por ejemplo, cuando llegó Calígula al poder en el año 37, pues, como hemos visto en un programa de esta saga, pues Calígula se dedicó a honrar tanto a los muertos, a sus padres, como a los vivos, a sus hermanas, a su abuela, etc., ¿no? Y les concedió los poderes de las vestales, les concedió el poder ver los juegos en un sitio privilegiado, etcétera, etcétera. Y por lo visto, esta chica Livila, pues al igual que su hermana, que Agripina la menor, pues era muy ambiciosa y no contenta con la posición de preeminencia que tenía, van a conspirar contra su hermano, van a conspirar contra Calígula. Y pues la cosa no salió bien. De hecho, en el futuro quiere hacer un programa específico sobre las conspiraciones que hubo contra Calígula, antes de la conspiración final que acabó con su asesinato. Vale. Pero me refiero que quiere hacer un programa específico sobre las conspiraciones frustradas, las conspiraciones que no salieron bien. Y una de ellas fue esta, fue la conspiración que se montaron varios aristócratas y en la que se implicaron las dos hermanas de Calígula que quedaban vivas, que eran Livila y Agripina la menor, y también un cuñado de Calígula como era Lépido, del que hablaremos después. Bueno, pues el caso es eso, que participaron en esta conspiración, las pillaron, Calígula frustró la conspiración y evidentemente pues las castigó. ¿Cómo las castigó? Pues exiliándolas. Exilió a sus hermanas, tanto a Livila como a Agripina la menor, en las Islas Pontinas, que es un archipiélago pequeñito que está frente a las costas de la península italiana. Pues allí las exilió y permanecieron en el exilio pues hasta que asesinaron a Calígula y Claudio les permitió volver. Les permitió volver a Roma y acabó con su exilio. Curiosamente, es curioso como las tres hermanas tenían maridos, ¿no? O sea, pero las fuentes solo nos dicen que en la conspiración solo participó Lépido, que era el marido de Drusila, que era en realidad viudo, o sea, me refiero, que era la hermana que murió de Calígula. Pues Lépido, como viudo, como viudo de Drusila, fue el único que participó en la conspiración. No nos mencionan que los maridos de Agripina y Livila participaran en la conspiración. Fue solo un asunto de las chicas, no de los chicos. Vale. Vete tú a saber por qué. Sí, o sea, no sabemos si participaron o no, pero por lo menos las fuentes no nos dicen nada de que participaran ellos, solo que participaron ellas. Pues bueno, sea como sea, pues eso, fueron condenadas y tuvieron que exiliarse en las islas Pónticas. Pero ojo, porque aquí no acaba la historia, porque resulta que en el año 41, como decía, Livila pudo volver a Roma cuando Claudio llegó al poder. Pero ¿qué pasó? Que ese mismo año, al poco tiempo de volver, pues Claudio la volvió a condenar al exilio, la volvió a condenar al destierro. ¿Por qué? Porque descubrió que estaba teniendo un romance con el famoso filósofo Séneca. O sea, Livila tuvo un romance con el filósofo Séneca en el año 41 y entonces, pues, cuando se descubrió, pues, Claudio la condenó al exilio, esta vez en la isla de Pandataria. Y esto es todo lo que sabemos de Livila. Lo cierto es que llama la atención, por ejemplo, que quisiera participar en esa conspiración para asesinar a Calígula, porque la pregunta es, ¿qué sacaba ella de aquello? Claro.
O Claro, es lo sea, que estaba pensando. Digo, a ver, es su hermano, o sea, está ya casada, no sé, estoy pensando y no le veo sentido, entonces. se supone que eres una de las mujeres más poderosas del Imperio Romano y por tanto del mundo, porque eres la hermana del emperador. Claro. O sea, ya eres una de las mujeres más poderosas del mundo. No sé para qué quieres asesinar a tu hermano. Que, bueno, pero, por ejemplo, Agripina la menor sí tenía, digamos, un motivo para querer asesinar a Calígula, y es que, por lo visto, ella tenía una relación adúltera, ¿no? Con Lépido. O sea, una vez que Lépido pierde a su esposa, que pierde a Drusila, porque se muere, pues, por Mm. lo visto, empezó una relación adúltera con Agripina la menor. Ojo que Agripina estaba Sí, casada claro. con su marido y, por lo visto, le ponían los cuernos a su marido con este Lépido, ¿no? Con su Con su cuñado. cuñado. Entonces, supuestamente la idea era que una vez que se asesinara a Calígula, pues Lépido sería el nuevo emperador. Y Uf, entonces, pues Agripina, en calidad de amante y futurible esposa de Lépido, pues sería la emperatriz. Sería la vaya. emperatriz y pues su hijo, pues sería el futuro emperador. Ujú. Entonces, supuestamente, por esto, Agripina quería eliminar a Calígula para ascender a ella en el poder y ascender a su amante. Pero eso no pasa en el caso de Livila. O sea, Livila no era amante de Lépido, no aspiraba a ser emperatriz, ni. O sea, entonces la cuestión es: ¿por qué querría conspirar contra su hermano? Vamos, que todo Claro. es un misterio. No lo sabemos a ciencia cierta. No sabemos cómo fue esa conspiración. No sabemos tampoco, como decía, por qué no mencionan a los maridos. Así que todo es un misterio. Pero vamos, que esa es la teoría oficial. Probablemente no se ajuste a la verdad, pero es la Mm. teoría oficial. Y eso es, como decía, lo que sabemos de Livira. Vamos ahora brevemente con la hermana muerta, Mm. con Drusila, que como ya mencioné en este programa, fue la hermana favorita de Sí. Calígula, la hermana con la que se llevaba mejor. Y hay varias pruebas de ello, ¿no? Por ejemplo, si nos creemos los bulos, pues Drusila fue la hermana con la que Calígula cometió incesto cuando todavía no era emperador. O sea, cuando vivía en casa de Antonio la Menor, en el año, ¿no? 29-30, pues Drusila fue la hermana con la que cometió incesto, con la Mm. que se enrollaba antes de irse a vivir a Capri. Así que esto ya nos está mostrando, ¿no? Una prueba de favor. No se enrolla con Agripina ni con Livila, se enrolla con Drusila, que es su favorita. Y después, como ya dije, pues en el año 33, al mismo tiempo que están las otras bodas, pues Drusila se casa con Lucio Casio Longino, que fue cónsul en el año 30 y que provenía de una familia poderosa. Pero en algún momento indeterminado, no sabemos cuándo, se divorciaron. Hubo un problema y Lucila se divorció de este Lucio Casio Longino. Y entonces se casó con el que ya he mencionado, con Lépido, con este Sí. Lépido famoso, con Marco Emilio Lépido, que después sería el que conspiraría contra Calígula. Y según Dios Casio, este Lépido no solo fue el segundo marido de Drusila, sino que fue amante de Calígula. Era, por lo visto, tenía una relación eh, homoerótica, ¿no? Homosexual Ujú. con Calígula. Por supuesto, a espaldas de su mujer y del mundo. Porque, por lo visto, se llevaban muy bien. Lépido y Calígula eran muy buenos amigos. Pero Ujú. después, en un momento determinado, se enfadaron. Y entonces Lépido, pues dijo: oye, me he enfadado con mi amigo, voy a conspirar para asesinarlo. Pero, por lo visto, al principio al menos, cuando se convirtió en su cuñado, pues eran muy buenos amigos. Ya, Ahí lo cada uno dejamos. que se imagine lo que quiera. Probablemente se inventaron lo de la relación homosexual simplemente porque vieron que eran muy buenos amigos y dijo:
estos que se llevan tan bien, seguro que comparten cama también. Claro. Pero vamos, sí que es cierto que hay que añadir el matiz que, como creo que ya he dicho en alguna ocasión, pues en Roma la homosexualidad no estaba perseguida como tal. Me refiero que no había un problema, me refiero de homofobia. O sea, No, el problema era por la clase social. O sea, eso es. había cero problema con que un amo, por ejemplo, se enrollara con su esclavo. O sea, no había ningún problema porque era una relación desigual. O sea, lo importante es que no fueran de la misma clase social y, por supuesto, que el de la clase social alta fuera el activo y el de la Eso clase es. social baja fuera el pasivo. Si Eso tú es. cumplías eso, era totalmente permitido. O sea, no era nada achacable la homosexualidad. Claro. El único problema era cuando no eran un rico con un pobre, sino eran iguales, o cuando el rico ejercía de pasivo. Ese era el Claro, único problema. como una especie de relación de dominación, ¿no? O sea, Sí, digamos que el de clase alta no se podía dejar dominar por alguien de clase más baja. O sea, esa sí, dominación entendida por el activo sobre el pasivo, no se eso sí que estaba muy mal visto. Pero por lo demás no sí, estaba perseguida ni nada. sí, exacto. Bueno, pues el caso es que, como ya he mencionado antes, ¿no? Pues hubo un problema. Y es que esta chica, Drusila, que era la favorita de Calígula, pues enferma en el año 38 y pues murió. Concretamente murió el 10 de junio del año 38. Y pues Ujú. Calígula quedó devastado porque Sí. era su hermana favorita, se llevaban muy bien, etcétera, y quedó devastado. Y pues aquí empiezan los honores extraordinarios concedidos por el emperador para su hermana. Por ejemplo, se le concedió, para empezar, un funeral público apoteósico. Ujú. Un gran funeral público al que no asistió Calígula. No asistió porque supuestamente pues, estaba tan deprimido que Estaba hecho polvo. no tenía fuerzas para asistir al funeral público. Ujú. Y de hecho, pues el panegírico, el discurso fúnebre, lo pronunció su viudo, lo pronunció Lépido. Ujú. Después, por lo visto, Calígula estaba tan deprimido que ni siquiera podía quedarse en Roma. Y durante un tiempo se trasladó a vivir a una villa que tenía en las colinas albanas, que no Ujú. está demasiado lejos de Roma. Pues se trasladó a vivir allí y incluso después se trasladó a vivir a la Campania. Y por lo visto, era tal su luto que se dejó crecer la barba y el pelo, ¿no? El cabello de la cabeza, Sí. ¿no? Que siempre era un gesto de duelo en la antigua Roma, dejarte crecer el vello facial. Ujú. Pues él se dejó crecer la barba, se dejó crecer el pelo, etcétera, ¿no? Como muestra de duelo. Y, por supuesto, también proclamó un periodo de luto público. Dijo, durante X tiempo hay un luto nacional, hay un luto público y no se pueden mantener negocios, no se pueden mantener diversiones públicas, Ujú. etcétera. Y todo el mundo tiene que estar de luto. Y supuestamente te condenaban, te sentenciaban, sí, pues eso, si rompías ese luto, si hacías algún espectáculo, si hacías algún negocio, etcétera. De hecho, por ahí transmiten las fuentes, que probablemente sea una exageración, que condenaron a un hombre porque estaba haciendo negocios con el vino. Ujú. Vamos. Bueno. Y lo cierto es que este duelo duró a lo mejor incluso 2 meses. Duró 2 meses. ¿Por qué lo sabemos? Porque a finales de septiembre, pues Calígula fue cuando se casó con su esposa, ¿no? Con su Ujú. tercera esposa, con Lolia Paulina. Entonces, se supone que en ese momento ya había acabado el luto y entonces, pues, Calígula se Se- casa con Lolia Paulina. Por lo que, si murió en junio y Calígula se casa en septiembre, pues eso, el duelo a lo mejor duró 2 meses o un mes y pico.
Y aquí no acabaron los honores extraordinarios, ni mucho menos. O sea, los honores extraordinarios siguieron. Y vaya que sí siguieron. Por ejemplo, se concedió a Drusila un arco. Dijo, hay que construir un arco en conmemoración de mi hermana. Y lo construyeron. No nos ha Ujú. llegado hasta la actualidad, pero por lo visto sí lo construyeron. Un arco en honor a Drusila. Pero es que eso no fue lo más importante. Lo más importante es que se convirtió a Drusila en diosa. Se la divinizó. O sea, Ostras. sí, dijo, oye, esta chica, mi hermana querida del alma, tiene que ser una diosa. Y entonces, pues, recibió ese privilegio enorme. Una vez, y esto fue una vez finalizó el periodo de luto, ¿no? En septiembre, Ujú. pues ordenó que se convirtiera en una diosa. Y de hecho, Lucila fue la primera mujer que existió, que se convirtió en diosa venerada de la antigua Roma. O sea, hasta ese momento, ninguna mujer histórica que existiera se había convertido en diosa. Y ella fue la primera. De hecho, no solo se la convirtió en una diosa, sino que, por supuesto, como diosa que era, pues se construyó una estatua, se construyó una efigie de ella, de igual tamaño que la diosa Venus, y se la colocó en el templo de Venus, en el templo de Venus que había en el foro, para que la Ujú. pudieran adorar como la diosa que era. Y fue honrada también con los mismos ritos que le dedicaban a la diosa Venus. Y, y por lo visto también se hacían procesiones con su imagen. Una de ellas, por ejemplo, en el circo. O sea, en unos juegos, por lo visto, hubo una procesión en la que se desfiló la imagen de Drusila en un carro. Ujú. Curiosamente, ese carro fue tirado por elefantes, por lo que nos transmiten la Ostras. fuente. Imagínate Sí. el espectáculo. Tú estás en el circo y de repente ves entrar a unos elefantes que están tirando un carro que lleva una estatua enorme de la hermana del emperador que ha sido divinizada. Así que Qué ese es el curioso. tipo de cosas que podían Claro, pasar en la antigua Roma. esto es Sí, sí. uno de los mitos, ¿no? Que se achacan a Calígula, pero bueno, que mitos o, digamos actos de Calígula que digamos que eran exagerados, ¿no? A ver, es muy exagerado, ¿no? El divinizar a tu hermana y tal. Aquí Seguramente. la mm, explicación es racional por el tema de que tenía un gran amor hacia su hermana, ¿no? Entonces, eh, explicación tenemos a estos actos, pero sí que es cierto que es un acto muy, o sea, es algo muy exagerado, ¿no? Que hiciera esto Calígula, porque bueno, eh, si ya divinizar a un emperador es algo que yo lo considero exagerado, ¿no? O sea, por muy bien que lo hicieran, ¿no? Un emperador es un ser humano, ¿no? No es un dios, ¿no? Entonces, pues bueno, pero claro, a la hermana de un emperador, que tampoco tenía mérito, ¿no? Entonces, sí, sí. sí que esto es una cosa que sí que es un achacable, ¿no? A Calígula de decir, hombre, se te ha ido la pinza, ¿no? Sí, tú has dado un dato fundamental y es que no tenía la chica ningún mérito. O sea, Claro. había nacido en torno al año 16 y cuando murió en el año 88 tenía 22 años. O sea, no había hecho, o sea, partiendo de la base de que las mujeres no tenían carrera Ujú. profesional, pues mucho menos con 22 años. Me refiero a Claro. que Livia Drusila, por ejemplo, la esposa de Augusto, pues fue esposa de Augusto durante 50 años. Me refiero a que Ujú. tenía una carrera de prestigio, ¿no? Como emperatriz, tenía una Sí. carrera. Pero esta chica, ¿no? O sea, esta chica tenía 22 años y simplemente era la hermana del emperador y no tenía ningún mérito. Entonces, pues, sí que Claro. es exagerado nombrarla diosa, pero así lo hizo. Y de hecho, Ujú. sentó un precedente, porque después, con el paso de las décadas, con el paso de los emperadores, pues más mujeres serían divinizadas y convertidas en diosas.
Claro, porque he comentado lo de los emperadores. A ver, un emperador que haya hecho las cosas muy bien, que sea un referente para los romanos, es el padre de la patria, ¿no? Por así decirlo. Por ejemplo, tenemos a Augusto, ¿no? Que fue divinizado. Y luego posteriormente a Trajano, ¿no? Porque, bueno, los que conocemos la historia de Trajano, pues la verdad que hizo cosas asombrosas, ¿no? Pues entonces sí, se puede llegar a comprender, ¿no? Luego, otros emperadores que han sido divinizados, pues a lo mejor posiblemente no se lo merecían, ¿no? Pero claro, es lo que comento otra vez. La hermana de un emperador sin apenas trayectoria, no tiene sentido. Entonces, eso sí que es una cosa de las que todos esos mitos, esos actos exagerados por parte de Calígula, este sí que es criticable, ¿no? O sea, por los datos que tenemos, con los datos que contamos, sí que es para decirle, Calígula, macho, que no tiene sentido lo que haces, ¿no? Entonces, sí que es cierto que esto no lo vemos muy, muy racional. Es simplemente un autócrata que tiene todo el poder del mundo, que nadie le Eso pone es. frenos y que hace lo que le da la gana. Mm, Pero nuevamente, aquí hay que insistir en lo que hemos dicho durante toda la saga. Una cosa es ser un autócrata, es ser un gobernante absoluto, y otra cosa es estar loco. O sea, exactamente. Estar que locos Calígula no estaba loco. claro, estar loco y hacer cosas que luego, una vez que las analizas, dices, es que esto no puede ser que lo. O sea, que esto no lo hizo. Esto son cosas que se han vertido sobre su figura, estas habladurías que al final, pues, han llegado hasta nuestros días de una manera u otra y se han exagerado. Mm. Pues bueno, para terminar este podcast, hay que mencionar un poco a su hermana más famosa, a Agripina la Menor, que como ya Mm, dije, pues era la hermana que había nacido en el año 15, pero que sería famosa después de vida de Calígula, ¿no? Porque sería la esposa del emperador Claudio y mm, la madre del emperador Nerón. Pero mm, bueno, vamos a ver un poco cómo fue su vida en tiempos de Calígula. Sabemos que, como decía, nació en el año 15 y en el año 28, con solo 13 años de edad, pues la casaron con un hombre que se llamaba Neo Domicio Aenobarbo, que sería el padre de Nerón, del futuro emperador Nerón. mm. ¿Y quién era este Neo Domicio Aenobarbo? Pues no era un cualquiera, porque era nieto de Marco Antonio. Era nieto de ¡Ostras! Marco Antonio por su matrimonio con Octavia, con la hermana de Augusto. Así que Anda, no era un cualquiera. vaya, Y, qué y, curioso. es- y a este Neo Domicio Aenobarbo es al que le pusieron los cuernos cuando Agripina estaba enrollada con Lépido. Vale, vale, vale. Y por lo visto, o sea, Nerón, el futuro emperador Nerón, nació, perdón, en el año 37, pero no tuvo mucho tiempo para estar con su padre porque este Domicio enfermó en el año 39 y murió en el año 40. Es decir, cuando Nerón tenía 3 años. Ujú, Así que pues eso, no lo conoció mucho. Después, por ejemplo, del nacimiento de Nerón, hay una anécdota que tiene que ver con Agripina, que es curiosa y que quería traerla aquí. Y es que, ujú, por lo visto, cuando Nerón nació, pues Agripina se lo presentó a su hermano, al emperador Calígula, le dijo, oye, mira, aquí tienes a tu sobrino, ponle nombre, ¿no? Decide tú el nombre que le voy a poner a mi hijo, ¿no? O sea, se supone que Agripina hacía esto como intento de acercar al niño a su tío para que lo nombrara heredero. Me ujú. refiero, porque es comprar, oye, tú no tienes ningún hijo varón y yo acabo de tener un hijo varón. A lo mejor, ¿sabes? A lo mejor podríamos Sí. hacer que tu sobrino sea tu heredero, ¿no? Porque, como ya decía, pues Agripina la Menor era muy ambiciosa y entonces ya desde que nació Nerón
estaba en la cabeza de mi niño tiene que ser emperador, ¿no? Que con lo que comprobaríamos después, ¿no? Años después, mi niño tiene que ser emperador. Se le metió esa idea en la cabeza. Y desde que nació, pues eso. Dijo, me voy a acercar al niño, a su tío, a ver si le cae bien y me lo nombra heredero, ya que él no tiene ningún hijo varón. Pero Calígula se burló de ella. Se burló de ella y ¿sabes qué le dijo? Le dijo, pues, ¿quieres que le ponga nombre? Pues vale. Le dijo, llámalo Claudio. Cosa que era un insulto, ¿no? Porque se supone, ¿no? Que el tío, ¿no? El tío de Calígula, el futuro emperador Claudio, pues lo tenían como un enfermo, ¿no? Lo tenían como un retrasado mental. Entonces, pues, que al bebé lo llamaran Claudio, pues era un insulto, ¿no? Porque lo estamos comparando con el retrasado mental de su tío. Entonces, evidentemente, pues, Agripina se ofendió mucho y no le hizo caso. Pero vamos, que Claro. es una anécdota. Entonces, lo cierto es que se ofendió y a lo mejor, quién sabe, si aquí está el germen de esta antipatía, de esta enemistad de Agripina con Calígula y lo que le llevaría a querer asesinarlo. Es que si todo esto es verdad, Calígula tenía un humor muy negro, ¿eh? O sea, sí. Eso está demostrado. O sea, el tío es que, vamos, no respetaba a nadie. O sea, se burlaba hasta de sus propias hermanas. O sea, que bueno, también lo hemos hablado en otros programas. Es que era muy pillo. Era muy pillo y a la gente la veía ya desde lejos, ya sabía por dónde iban. Y yo pienso que el tío era tan, o sea, era tan fino que cuando veía las intenciones de la gente, ya desde lejos decía, o sea, que vienes a aprovecharte de mí. Y entonces le salía al tiro por la culata a todos porque el tío les saltaba por peteneras y los dejaba fatal. O sea, se burlaba de ellos, pero se burlaba de ellos con los datos que tenemos, se burlaba de gente que quería aprovecharse de él o quería acercarse a él por puro interés. O sea, lo piensas y dices, el tío era, o sea, el tío era malvado, pero lo hacía con toda la intención. O sea, ojo, que tiene ahí su aquel, Calígula. Sí, ya lo hemos visto, por ejemplo, cuando hablamos sobre la relación de Calígula con el Senado, Claro, lo hemos visto, ¿no? Cómo se burlaba de los senadores hipócritas claro. que intentaban aprovecharse de él y cómo tomaba sus halagos al pie de la letra, ¿no? Y cómo rompió el principado y demás. Claro, es Sí. que es eso, que lo piensas y dices, muchos de los actos que hizo Calígula y los puedes tachar de crueles, pero tú ves el trasfondo y decir, no, es que eran unos interesados. O sea, se acercaban a él por esto. Cuando hizo esto y los dejó a la altura del betún, es que se lo merecían. Es que se lo merecían, porque eran unos hipócritas. Y en este caso, lo que has contado último de su hermana, pues 3/4 de lo mismo. O sea, vas a hacerle la pelota a tu hermano para que tenga en cuenta a tu hijo como emperador y tal, pues te ha salido el tiro por la culata porque se ha burlado de ti en toda tu cara. O sea, que yo lo pienso, a ver, a mí me hace gracia. A ver, no me hubiera gustado que me lo hubieran hecho a mí, tampoco yo hubiera sido tan convenido y tan interesado de acercarme a una persona así, de esa manera tan interesada, ¿no? Valga la redundancia, pero es que se lo merecían. Es que se lo merecían. Así es. Y bueno, para terminar nuestro breve repaso por Agripina la Menor y con ello nuestro podcast, quería transmitir otra anécdota que nos cuentan acerca de Agripina. Y es que, como dije, pues Calígula, cuando se entera
de esta conspiración que hay de sus hermanas y de Lépido contra él, pues como dije, pues las mandó al exilio a ellas, pero a Lépido lo ejecutó, evidentemente, porque era Ostras. hombre. Era hombre y entonces pues era mucho más peligroso que sus hermanas, ¿no? Que esas mujeres. Entonces a Lépido lo ejecutó. Y por lo visto, pues en ese momento, cuando descubre la conspiración, cuando las detiene, cuando ejecuta a Lépido, no estaban en Roma, estaban fuera de Roma. A lo mejor hay quienes han dicho que estaban de viaje todos en la Galia, pero hoy en día también se duda acerca de esta ubicación y, por ejemplo, se ha aportado como teoría que estaban todos en Mevania, que era una ciudad que estaba como a unos 160 kilómetros al norte de Roma. Y entonces, pues, fue allí, supuestamente en Mevania, donde ejecutaron a Lépido. Pero, entonces, ¿cuál es la anécdota? Pues que resulta que Calígula, antes de mandar al exilio a sus hermanas, y concretamente a Agripina, la obligó a cargar las cenizas de Lépido, de su amante, hasta Roma. O sea, ejecutó a Lépido, y entonces obligó a Agripina a meter las cenizas, ¿no? Porque lo quemaron, ¿no? Obligó a meter las cenizas de Lépido en una urna y obligó a Agripina a ir caminando de Mevania hasta Roma, ¿no? Que son unos 160 kilómetros, cargando las cenizas de su amante, de Lépido. Y una vez que llegaron a Roma, pues ya, pues, Agripina pues, fue exiliada, como decía, a las Islas Pónticas. Entonces, es una anécdota bastante curiosa, ¿no? Bastante interesante, acerca de lo que le sucedió a estas personas después de que se descubriera la conspiración, ¿no? Pues la verdad que muy interesante, como siempre, Óscar. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya gustado a los oyentes. Y bueno, esto no acaba aquí. Seguiremos con más programas sobre Calígula porque todavía nos quedan algunas curiosidades que contar sobre él. ¿No es así, Óscar? Desde luego, desde luego. Yo ya te lo dije antes, o sea, no va a haber en todo Internet un programa, una web, o, lo que sea tan extenso sobre Calígula como es esto. Porque creo que este es el programa 8, si no estoy equivocado, creo que es el Sí, programa 8. el 8, parte 8. Sí. Pues todavía nos queda. Sí. Todavía nos queda porque hay que dedicar monográficos, pues, por ejemplo, a Calígula y el mundo del espectáculo. O sea, todos los espectáculos que organizó, su relación con los actores, con un montón de gente, ¿no? También un programa dedicado a la política exterior. Todo relacionado, ¿no? Con las relaciones con otras potencias. Calígula y la religión. O sea, es cierto que Calígula se autodivinizó. O sea, ¿cómo era la relación de Calígula con la religión? Por supuesto, como dije, el programa de las conspiraciones. Todas las conspiraciones que sufrió Calígula que fueron frustradas, o sea, que no llegaron a buen término. Y otro programa para la conspiración final, es decir, el asesinato. El asesinato de Calígula. Así que si haces cuenta, yo creo que nos quedan al menos 4 o 5 programas. Pues nada, pues yo encantado porque la verdad que estoy aprendiendo mucho sobre Calígula, sobre todo su entorno, ¿no? Y sobre las cosas que ocurrieron en su vida. Y la verdad que muy interesante. Sobre todo el conocer realmente qué es lo que ocurrió o acercarnos a su época y desmitificar como hicimos en el programa anterior sobre todo y hemos hecho también en este, pues eso, esa leyenda negra, ¿no? que ha habido sobre Calígula, que no decimos que fuera una bellísima persona, porque eso en ningún momento lo decimos, pero bueno, hay que dejar claro las cosas como son, ¿no? Y bueno, Sí. también mencionar a los autores clásicos, lo que nos han ido dejando, ¿no? Porque también el relato que plasmaron
por escrito, pues en cierto modo está sesgado por sus simpatías o desavenencias con Calígula, ¿no? O sea que bueno, ahí ha quedado y yo pienso que nuestra labor tiene que ser entenderlo de la mejor manera, ¿no? Sí, sí, y yo creo que precisamente esta saga, como tú bien has dicho, no solo sirve para conocer la vida de Calígula, sino sirve para sacar de su pedestal a las fuentes antiguas y darnos cuenta de que no por el hecho de ser antiguas tengamos que creerlas siempre, ¿no? O sea, Exactamente. las fuentes antiguas mienten, las Sí. fuentes antiguas manipulan, tienen un sesgo, y yo creo que con esta saga lo demostramos y nos damos cuenta de hasta qué punto no tenemos que creer muchas veces lo que nos digan los suetonios o los dioncasios o los tácitos o esta gente, ¿no? Entonces, muchas gracias a ti, Gerión, por traerme aquí para hacer posible esta saga y sobre todo muchas gracias a la audiencia que nos escucha y que ha llegado al final de este podcast tan largo de que hemos estado casi 2 horas hablando y muchas gracias a esa audiencia fiel de la Biblioteca de la Historia que hace que este podcast sea tan maravilloso y una referencia en el mundo de la divulgación histórica. Nada, muchísimas gracias, Óscar. Y bueno, darte las gracias porque, bueno, la labor que hacéis los historiadores como tú, con lo que has dicho, con el tema de las fuentes, porque no es solo leer una fuente y contar lo que cuenta esa fuente, sino comparar, analizar, ver las incongruencias que puede haber en el relato de esos historiadores, o sea, de esas fuentes que nos dejaron los hechos ocurridos en épocas pasadas, porque así nos daremos cuenta realmente qué es lo que pudo pasar, ¿no? Porque no solo porque lo hayan plasmado quiere decir que esa es la verdad absoluta, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias, Óscar. Ha sido un placer como siempre y muchísimas gracias a los oyentes por escucharnos y por acompañarnos en esta aventura que es la divulgación histórica. Un saludo a todos.